Muy bien, jóvenes, buen día. Buen día, ingeniero. Pueden visualizar la Buen día, pizarra, ingeniero. conservadores químicos escrito. Sí se ve. Muy bien, gracias. Vamos a retomar entonces la clase. Estábamos ya ingresando a este tema de los conservadores químicos, con todas esas explicaciones que habíamos hecho en clases anteriores y esos ejemplos que hemos puesto. Recordemos que una de las variables que se manipulan desde hace mucho tiempo es la temperatura, ¿no es cierto? Con la finalidad de permitir la conservación de los productos alimenticios, ¿no? O sea, manipulando la variable temperatura, conseguimos de que no haya desarrollo, o por lo menos se frene el desarrollo de los microorganismos, los productos alimenticios se conserven. Otra forma es agregando conservadores químicos, productos químicos, y de eso es lo que vamos a hablar en esta clase. Entonces, para ello, voy a darles las siguientes lecturas para que lo tengan y después lo puedan repasar, ¿no? Como se está grabando, entonces ustedes lo pueden repasar en su momento. Los conservadores han sido definidos como agentes químicos que sirven para retardar, evitar o enmascarar los cambios indeseables que sufren los alimentos. Tales cambios pueden ser originados por microorganismos, por enzimas del alimento o por simples reacciones químicas. La inhibición del crecimiento y actividad microbiana es uno de los fines principales perseguidos por el uso de conservadores. Los conservadores inhiben a los microorganismos alterando sus membranas celulares, su actividad enzimática o sus mecanismos genéticos. Los conservadores pueden emplearse también como antioxidantes para evitar la oxidación. Otra persona que está hablando, corregimos su micrófono. Bueno, decía yo, los conservadores pueden emplearse también como antioxidantes para evitar la oxidación de las grasas no saturadas, como neutralizadores de la acidez, como estabilizadores que evitan cambios físicos, como agentes fijadores o como revestimiento o envolturas que evitan la contaminación bacteriana. Los conservadores previenen la pérdida de humedad o evitan reacciones perjudiciales microbianas, enzimáticas o químicas. Fíjense, esto es importante, esto último que voy a mencionar aquí. El conservador ideal se está buscando constantemente, sin haber sido encontrado todavía. Debe ser inofensivo para el consumidor, eficiente en su acción conservadora. No debe rebajar la calidad del alimento ni proporcionarle olores, colores o sabores desagradables. Entonces, estamos hablando del tema de conservadores químicos. ¿Y cuál es la función de estos productos? Por supuesto que estos productos se agregan a los productos alimenticios. Y así lo vamos a anotar. Se agregan a los productos alimenticios. En cantidades o en concentraciones, podemos decir, en cantidades determinadas por ley. En cantidades determinadas por ley. O sea, este tema de agregar los conservadores químicos a los productos alimenticios está legislado, hay normas, hay reglamentos que uno los debe cumplir. Yo no voy a agregarle lo que a mí me parezca, ¿no? Yo tengo que respetar la normativa. Y si yo agrego más de lo que dice la ley, la norma, entonces yo estoy infringiendo
esa ley y puedo ser sancionado, ¿no? Por un lado. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque elevadas concentraciones de conservadores en los productos alimenticios puede causar daño a la salud de los consumidores, a la salud de las personas. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. ¿Y qué se consigue entonces al agregar los conservadores a los productos químicos, a los productos alimenticios? Se frena, fíjense, se frena, se retarda el desarrollo de los microorganismos. MO es microorganismo. No decimos, no es correcto decir se anula acá, ¿ya? O se anula definitivamente, o se retiene. Ustedes han visto, cuando hablamos nosotros de la variable temperatura, los productos alimenticios en las heladeras, por ejemplo, igual se van a deteriorar, ¿no? Las carnes, los lácteos, las proteínas, todo se deteriora por la acción de los microorganismos o por reacciones enzimáticas o por reacciones químicas, se va dañando el producto. Pero como estamos hablando de los microorganismos, entonces debemos decir de que la temperatura retarda, inhibe, ¿no?, el desarrollo de los microorganismos, pero no anula el crecimiento, no frena de una manera definitiva. Igual también los conservadores químicos. ¿Qué se consigue al agregar un conservador químico a un producto alimenticio? ¿Qué se consigue? Se consigue frenar el desarrollo de los microorganismos. Se retarda el desarrollo, ¿no? Pero no puedo decir yo se anula completamente. Si yo le agrego el doble y el triple de lo que me dice la norma, entonces de repente puede anular yo, pero ya estoy infringiendo una normativa, ¿no? Le voy a causar daño a los consumidores si yo agrego más de lo necesario. Entonces aquí hablamos de, fíjense, no hay un conservador que anule totalmente el crecimiento, ¿no? Entonces aquí ya se habla del conservador ideal, en eso que hemos leído. Del conservador ideal. ¿Y cuál es el conservador ideal? Que sea, ¿qué? 2 puntos. Sea efectivo vamos a poner aquí un 100% contra el desarrollo de los microorganismos, por un lado, y por otro lado, sea inofensivo. ¿Para quién? Para el consumidor. Entonces es un equilibrio importante, interesante, que se sigue buscando. No se ha encontrado ese conservador ideal, así como dice acá, que mate todos los microorganismos, que evite en su totalidad el crecimiento y que sea inofensivo, que sea inocuo, podemos decir, inocuo, ya que no cause ningún tipo de daño al consumidor. Entonces se lo sigue buscando, aún no se lo ha encontrado este tipo de conservador. Porque de alguna manera tiene su efecto contra el consumidor, porque son productos químicos que se agregan. Entonces, por un lado, se modifican las características nutritivas del producto y por otro lado pueden ser nocivas para el consumidor. Entonces, muy importante estas dos características. Esas son las particularidades que deben cumplir los conservadores ideales, que aún no se los ha encontrado. Además de los productos químicos
adicionados a los alimentos o de los que se recubren para su conservación, hay otros productos que llegan durante su producción, su tratamiento y su empaquetado. Es fácil encontrar en los productos alimenticios residuos de pesticidas, herbicidas y fungicidas, si es que son frutas o son hortalizas. También se puede encontrar detergentes empleados en el lavado de los propios alimentos o detergentes antisépticos usados para lavar el equipo y utensilios. A ver, ¿alguien quiere ingresar? Vamos a permitir la entrada. Ya está. Ahora vamos a ver los factores que influyen en la efectividad de los agentes químicos como destructores o inhibidores. ¿Cuáles son? Voy a anotar acá. Factores que influyen en la efectividad de los agentes químicos como destructores o inhibidores de microorganismos. No se olviden MO, microorganismos, que puede ser bacteria, puede ser moho o levadura. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Un poquito recorremos la página. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a empezar. La concentración del producto. Un primer factor. Concentración. ¿Quieren ingresar a su compañero? Pues los habilitamos. Ahí está. Listo. Concentración, entonces, del producto químico. Entonces, el sentido común nos dice, ¿no?, que a mayor cantidad de producto, la efectividad va a ser mayor. Entonces, aquí lo voy a anotar. A mayor cantidad. Es cuestión de lógica o de sentido común nomás. Mayor cantidad del producto químico o conservador, del producto conservador puedo anotar también. Entonces, mayor efectividad. Mayor efectividad. Aquí lo estoy escribiendo. Y si yo agrego una menor cantidad, va a ser también una menor efectividad. A eso se refiere. Segundo factor, número, clase, edad. Número, clase, edad e historia previa del microorganismo. Es decir, debemos conocer las características, las particularidades, qué tipo de microorganismo es, la concentración,
qué tipo, la clase acá está. La concentración, ¿no? Y alguna otra historia adicional de microorganismos que está presente en ese tipo de productos alimenticios. Temperatura. Y aquí voy a hacer una explicación, miren ustedes, la temperatura. Yo tengo un caso 1 acá, que sea un producto alimenticio líquido. Aquí tengo. Aquí que sea temperatura ambiente. Pero este es el producto alimenticio líquido. Aquí lo voy a anotar. Producto. Este es producto alimenticio líquido. Este de acá. ¿No es cierto? Y aquí que sea temperatura ambiente. Pensemos acá en nuestra región, temperatura ambiente. Y aquí que sea temperatura, es el mismo producto. Este producto es el mismo. Imagínense un jugo de cítrico o un lácteo, un producto. Y aquí que sea 45 grados Celsius. Ya ustedes saben, la temperatura ambiente promedio es 28 grados Celsius aquí en Santa Cruz, ¿cierto? Así lo voy a poner aproximadamente 28 grados Celsius promedio. Y aquí puedo poner yo 40 o 45, no importa. Es el mismo producto alimenticio. Caso 1, lo voy a poner con otro color. Caso 1 y caso 2. Entonces aquí voy a agregar el conservador, miren ustedes, voy a agregar el conservador en la misma cantidad. Voy a agregar el conservador al producto. Es la misma cantidad que agrego de conservador en los dos casos. La misma cantidad, que sea 1 litro, podemos decir acá 1 litro y acá 1 litro, es el mismo producto, si es un fruto cítrico. ¿Qué es lo diferente? Solamente la temperatura. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la pregunta? A ver, díganme. Quiero ver si me están siguiendo. ¿Cuál será la pregunta? ¿Dónde se tendrá mayor efecto? Esa es la pregunta. Mayor o mejor efecto. Esa es la pregunta. El mismo producto alimenticio, la misma cantidad de conservador, la diferencia solamente la temperatura. Díganme ustedes, ¿dónde tendremos mayor efecto y mejor efecto y más rápido efecto? ¿Dónde? ¿En cuál caso? ¿Caso 1 o caso 2? El caso 1. Caso 2. Caso 2, señores, caso 2. Fíjense, pues, si aquí es a baja temperatura, aquí ya le creamos una condición y adversa con esto. Ya. Respuesta en 2. Aquí tenemos mayor efecto. Aquí. Yo estoy diciendo, aquí en Santa Cruz les estoy diciendo, ¿no es cierto? En Santa Cruz hacemos el experimento. Y sabemos que la temperatura promedio es 28, entonces están cómodos en estas condiciones de temperatura, están cómodos. Pero ya aquí, con el cambio de temperatura nomás, ya le estamos creando ya una limitante, una dificultad solamente con esto. A esta dificultad que le sumemos el conservador más, entonces ya lo complicamos al microorganismo. Puedo decir, entonces, hay una sinergia, fíjense, a eso se llama una sinergia, porque hay dos efectos y un solo objetivo. Miren ustedes. ¿Cuál es el objetivo?
frenar, voy a borrar, N. El objetivo es frenar a los microorganismos, retenerlos, evitar que se desarrolle. Ese es el objetivo, ¿no? ¿Y qué variables tenemos? Por un lado, la temperatura. Ahí está. Y por otro lado, el conservador. Ahí está. Lo tienen bien didáctico, entonces. Tenemos dos efectos. Un efecto, la temperatura, y el otro, el conservador. Y aquí solamente el conservador, porque la temperatura es apropiada para ello. Aquí es apropiada. En cambio, acá hay un efecto de dos agentes, ¿no es cierto?, que tienen un solo efecto, un solo objetivo. Entonces, en 2 tenemos mejor resultado. Respuesta. En 2 tenemos mejor resultado. ¿Qué se consigue? Frenar el desarrollo de los microorganismos más efectivamente. ¿Dónde? En este caso. Muy bien. Veamos otro factor. Entonces, estamos viendo factores que influyen en la efectividad de los agentes químicos, como destructores o inhibidores de microorganismos. El tiempo. Voy a volver a utilizar el rojo. El tiempo. Se refiere a tiempo de contacto, ¿no es cierto? Y entre el conservador y acá el medio donde va a haber el desarrollo de los microorganismos. Entonces, a mayor tiempo, mejor efecto, conservador. Quiere decir, mientras más tiempo esté en contacto el conservador con el producto, por supuesto que mejores resultados vamos a tener. Muy bien, tiempo. Otro. Características físicas y químicas del sustrato. Características físicas y químicas del sustrato en el que se encuentra el microorganismo. ¿Y cuáles son esas características? Miren, concentración de agua, pH, tensión superficial, A ver, voy a borrar, está todo mal escrito. Caramba. Ya. Y otros. Un poquito subimos la página. Subimos el papel y seguimos explicando. Entonces, este es el último factor, características físicas y químicas del sustrato en que se encuentra el organismo. Concentración de agua, pH, clase y proporción de sustancias en disolución, tensión superficial, coloides y otras sustancias protectoras. Por ejemplo, si se trata de fruto cítrico,
no sé, imagínense una naranja. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir yo de la concentración de agua, de la AW? ¿Tiene elevada concentración o baja concentración? Una naranja. Elevada. Elevada concentración, muy bien. ¿Qué puedo decir del pH? ¿Neutro, alcalino o ligeramente ácido? Ácido. Fruto cítrico. Ácido. Muy bien, excelente. Sí, entonces vean ustedes cómo ya tengo una idea yo. Y todos esos factores. Si yo hablo de un grano, por ejemplo, de un grano, no sé, trigo, arroz, soya, es un sustrato, también va a haber desarrollo ahí. ¿Qué puedo decir de la concentración de agua de la AW? ¿Baja o alta? Baja. Baja, muy bien. El pH, bueno, no, de repente es difícil determinar. Entonces, así, de esa manera, tener una idea. Ese es otro factor también que determina, ¿no?, la efectividad de los conservadores químicos. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Ahí lo hemos hecho más o menos de una manera didáctica para que se entienda. Un agente químico puede ser bactericida a cierta concentración. Bactericida quiere decir que elimina bacterias. Si yo digo germicida, entonces elimina gérmenes. Si digo fungicida, entonces me estoy refiriendo a los mohos y a los hongos, ¿no?, que los elimina. Entonces voy a repetir, un agente químico puede ser bactericida a cierta concentración, solo inhibidor a otra más baja y perder su efectividad a diluciones aún mayores. Si está muy diluido ese conservador, no tiene ningún efecto, eso quiere decir. Muy diluido, ningún efecto. Concentrado, sí va a ser efectivo. Los conservadores adicionados para inhibir o destruir los microorganismos pueden clasificarse también basándose en su acción o composición química, en su mecanismo de acción, en su efectividad, en su legalidad, ya, o sea, las cuestiones legales, las normas. Algunos, como el azúcar, son efectivos a causa de su acción física. Otros por su acción química, como los benzoatos sódicos y otros químicos. Y otros por ambos efectos combinados, como el cloruro de sodio. Esto es muy importante, esto que estoy diciendo, en el tema de la efectividad. Algunos productos, algunos conservadores, como el azúcar, miren ustedes, son efectivos a causa de su acción física, dice. Entonces el azúcar común, o sea, la sacarosa, azúcar común, tienen efecto físico. Fijan la humedad. Fijan o eliminan la humedad. De ese sustrato donde están actuando. Podemos pensar en la miel, por ejemplo, miel de abeja, otras mieles. ¿Cómo es la AW en estos productos? Voy a poner miel. ¿Cómo es la AW? Baja. Alta o baja. Miel en conservas de fruta. Conservas de fruta. ¿Cómo es la AW? ¿Cómo es la AW? Es una miel, por ejemplo. Es una miel de abeja, es una miel de caña, es un almíbar. Voy a poner aquí. Sigo preguntándome. Todos saben qué es AW, ¿no es cierto? Es concentración de agua en ese sustrato, que va a permitir o no el desarrollo de microorganismos. Aquí en las conservas de fruta. No sé, pues conserva de durazno, conserva de
frutilla, ¿no? Una serie de conservas. ¿Cómo es la AW ahí? En los almíbares, ¿cómo es la AW? ¿Alta o baja en estos productos? Baja. Muy bien. Sería baja. Entonces, es baja la AW. Es baja la AW. Así, contundente. Esta AW es baja. Bueno, lo puse con minúscula acá. Corregimos, no pasa nada. Ustedes lo hacen con minúscula o con mayúscula. Lo importante es que sepan de que el significado es el mismo. AW. Es baja. ¿Por qué? Porque tiene elevada concentración de azúcar, de sacarosa acá. Ya, y otra, si es natural, entonces tiene, si es de caña, es de sacarosa. Y aquí sacarosa, azúcar común, porque es preparada, ya no sé, está en los mercados. Aquí también los almíbares. Entonces, como se ha agregado azúcar, ha disminuido la actividad acuosa. Y ese es el efecto del azúcar, que fija la humedad, disminuye la humedad. Entonces, ya hay una condición adversa, hay una limitante para que haya desarrollo de microorganismos acá. Principalmente, ¿cuál va a ser el grupo más afectado principalmente en esos casos? Cuando se tiene baja AW, ¿cuál de los tres grupos de microorganismos va a tener mayor dificultad en desarrollarse? ¿Las bacterias, los mohos o las levaduras? ¿Cuál de los tres grupos va a Las sentir bacterias. frenado? Bacterias. Las bacterias. Excelente. Las bacterias, porque las bacterias necesitan mayor concentración de agua, recuerdan ustedes. Próximo a una AW igual a 1, las bacterias. Entonces van a estar frenadas las bacterias acá. Y las levaduras con preferencia van a desarrollarse primero, las levaduras. Y después las bacterias se adaptarán, ¿cierto? Y lentamente, muy lentamente. Por eso no es necesario estos productos guardarlos en la heladera. Los almíbares no es necesario. Las conservas de fruta también. Las mieles también, no es necesario. La gente lo guardará, bueno, ya, por comodidad será. Pero pasa mucho tiempo y empiezan a desarrollarse algunas levaduras, algunos mohos. Y también bacterias con el tiempo, ¿cierto? Entonces, ese es el efecto del azúcar. Tienen efecto físico, se dice, no tienen efecto químico. ¿Cuál es el efecto físico? Que disminuye la concentración de agua en ese sustrato. Ese es el efecto físico. Y efecto químico, las sustancias químicas, ¿ya? Como el benzoato de sodio, que se utiliza mucho para frenar a los mohos, ¿no? Y cualquier sustancia química, desde los cloruros, el cloruro de sodio y otros más, tienen efecto químico. En cambio, el azúcar tiene efecto físico. Entonces, a tomar en cuenta. Hay otros que tienen efecto físico y químico. Aquí voy a poner efecto químico todas las sustancias químicas. Todas las sustancias químicas restantes, porque también el azúcar es una sustancia química, pero estamos aclarando de que el azúcar tiene un efecto físico, ¿no es cierto? Porque estos productos quedan dulces estos productos. ¿Por qué? Porque ha disminuido la AW. Entonces, todas las restantes sustancias químicas agregadas tienen efecto químico que de alguna manera daña la célula, dañará la membrana celular o algún componente de los microorganismos. Y hay otros que tienen, otros grupos, efecto químico y físico. ¿Cuáles serán esos productos? ¿Cuál será ese producto que tiene efecto físico y químico? El cloruro de sodio.
Es muy importante este producto. La sal común, desde tiempos remotos, hace miles de años, que el hombre lo utiliza como conservador, lo utiliza. ¿En qué productos principalmente? A ver, díganme. En la carne. Muy bien, en las carnes, ¿cierto? Es uno de los mejores conservadores, más fácil de conseguirlo y muy eficiente en su acción conservadora. Tiene efecto físico y químico. Miren cómo la sacarosa tiene solamente efecto físico. Los benzoatos, los sorbatos y muchas otras sustancias, solamente efecto químico. Pero la sal común tiene los dos efectos, efecto físico y efecto químico. Y vamos a ver por qué tiene esa particularidad. ¿Ya? Voy a ver esta otra pequeña parte y después entramos. Algunos conservadores químicos se usan para tratar las envolturas o recipientes de los alimentos, mientras que otros son usados en forma de gases o vapores. Algunos se agregan al hielo de refrigeración empleado para la conservación del pescado. Ustedes saben, yo puedo tener hielo y coloco ahí carne y se conserva por la temperatura, ¿no es cierto? Pero a veces se requiere tener ahí por más tiempo, entonces no es suficiente enfriar. Entonces se agregan los conservadores a ese hielo, fíjense, entonces hay efecto de la temperatura más efecto del conservador. ¿Para qué? Para proteger el producto del deterioro por los microorganismos. Entonces queremos frenar a los microorganismos, que ese producto, nos están hablando de los pescados, acá en este caso, de los pescados. Si yo simplemente lo enfrío, igual se van a desarrollar microorganismos con el tiempo, ¿no? Entonces, pero si yo le agrego un conservador más, ya tengo nuevamente una sinergia como el caso anterior. En frío, hace rato calentábamos, ¿se acuerdan, no? Ahora se enfría y se agrega el conservador. Entonces, eso también se hace, ¿ya? En algunos casos. Seguimos. Los conservadores pueden presentar cierta especificidad contra algunos microorganismos. Por ejemplo, ser efectivo contra moho o levadura y mucho menos efectivo contra bacterias y a la inversa, pudiendo asimismo actuar contra grupos específicos definidos de bacterias y otros microorganismos. Muy bien. Vamos a ver ácidos inorgánicos y sus sales. Entonces, voy a escribir acá. Un poquito subimos. Ácidos inorgánicos y su sal. Los más comúnmente empleados son cloruro de sodio, hipocloritos, nitratos y nitritos, sulfitos y ácido sulfuroso, ácido bórico y boratos. Los ácidos dañan la membrana celular y favorecen la descarboxilación de los aminoácidos. El cloruro de sodio, voy a anotar acá. Vamos a referirnos al cloruro de sodio. El cloruro de sodio se emplea en las salmueras y en las soluciones de curado, o bien se aplica al alimento directamente. Se puede agregar la cantidad suficiente para retardar o evitar el crecimiento microbiano o solo la cantidad necesaria para permitir una fermentación ácida. Fíjense las bondades del cloruro de sodio, lo voy a anotar acá. Puede ser característica o bondades, ¿ya? Bondades de esta sal como conservador. ¿Cuáles son esas particularidades? ¿Cuáles son esas características? Esas son las bondades que vamos a ver a continuación. ¿Por qué es tan famoso este producto? Aparte de equilibrar el sabor, ¿no es cierto?
estamos acostumbrados nosotros, si no hay sal en los productos alimenticios que consumimos, bueno, no es lo mismo. Entonces el cuerpo necesita un equilibrio y por otro lado es un buen conservador. Ya. Se han descrito las siguientes propiedades de la sal. 1. Hace aumentar la presión osmótica. Aumenta la presión osmótica. En la célula. O sea, en el microorganismo que va a desarrollarse. Lo que causa una plasmólisis. Eso causa plasmólisis. Quiere decir que revienta la célula, explota, se llena de agua y explota y muere la célula. Eso quiere decir plasmólisis. ¿No es cierto? Si son bacterias que van a entrar a ese sustrato, por ejemplo, y ahí sale, entonces las células van a ser muy dañadas, o sea, las bacterias, por ejemplo. Eso ocasiona la sal. Hace aumentar la presión osmótica y las células pueden ser destruidas por este efecto. Revienta la célula que se llena de líquido. La cantidad de sal necesaria para inhibir el crecimiento o destruir los microorganismos varía para los distintos gérmenes. Entonces, eso en cuanto a la presión osmótica. Un primer punto, una primer bondad, se puede decir, una primer particularidad de la sal común. 2. Deshidrata los alimentos. Entonces, deshidrata los alimentos. Entonces, si yo digo deshidrata los alimentos, ¿qué acción es? ¿Física o química? Al extraer, Química. ¿sí? Física. Es física, por supuesto. Si yo digo deshidrata los alimentos, simplemente es una acción física. Deshidrata. Entonces ya al deshidratar estamos creando ya también una condición adversa para el desarrollo de las bacterias, ¿no es cierto? Y del mismo modo, fíjense cómo deshidrata el sustrato y también deshidrata a la célula. Y del mismo modo deshidrata a, puedo decir, a los microorganismos o a las células. Porque eso ocasiona, esa es su acción física. Ya. 3. Libera. ¿Qué tipo de iones libera? O sea, al hidrolizar se libera iones cloruro. Libera iones cloruro. Tóxicos. Son tóxicos para los gérmenes. O para los microorganismos. Entonces aquí está la acción química. Esta es la acción química ya. Lo voy a poner entre paréntesis. Esos iones cloruro van y a la membrana o alguna parte de la célula tienen efecto. Entonces, acción física del cloruro de sodio está acá y la acción química acá. ¿Ya? Muy bien. Sigamos viendo qué más, qué otras bondades tiene el cloruro de sodio. Reduce la solubilidad de oxígeno en el agua. Del oxígeno
¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, tengo un disolvente normalmente es agua. Y voy a agregar un soluto. ¿Y qué tengo al final como resultado? Tengo una solución. Entonces, si yo sobre esta solución voy a disolver otro soluto y otro soluto, ya con más dificultad los restantes solutos se disuelven, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tengo acá una carne. Este es un ejemplo básico para entender de acá. Tengo mi carne acá. Tengo, está ya con sal. Listo, está con sal. Entonces, hay muchos grupos de bacterias que necesitan el oxígeno ambiental, que se disuelva el oxígeno, para que esas bacterias puedan descomponer este producto. Entonces, pero si ya tengo sal yo acá, difícilmente el oxígeno se va a disolver, entonces ya estoy creando una condición adversa para que se desarrolle. ¿Se da cuenta? Si no tuviera sal, entonces con más facilidad el oxígeno se va a disolver acá, porque es medio acuoso, acá tengo agua yo. AW alta. Si no tengo sal, fácilmente se disuelve gran cantidad de oxígeno acá. Pero si tengo sal, ya con dificultad se disuelve, se reduce la solubilidad de este oxígeno en el agua. Pese a que el oxígeno es una solución, es poco soluble en el agua. Una solubilidad física, poco soluble, muy poco soluble. Entonces, a eso se refiere esto de acá. Reduce la solubilidad del oxígeno en el agua. Y de esa manera también se crea una condición adversa para el desarrollo principalmente de bacterias. Principalmente de bacterias. Luego, el punto 5, sensibiliza los microorganismos a la acción del dióxido de carbono. Ya, un entorno ácido quiere decir que fácilmente va a frenar el desarrollo de bacterias. Ustedes saben el pH que necesitan las bacterias. Entonces, la presencia del oxígeno hace que sean más sensibles las bacterias al carácter ácido. Muy bien. Esas son las principales, o sea, son 5, ¿no? Lo voy a anotar acá. Sensibiliza los microorganismos a la acción del dióxido de carbono. Vean ustedes 5 importantes bondades que tiene el cloruro de sodio. Es uno de los conservadores químicos más destacados, más sencillos, es inorgánico, utilizado desde tiempos remotos por el hombre. De repente la sociedad no sabía por qué lo utilizaba, por qué era tan efectivo, pero esas son sus bondades. Tiene acción física y tiene acción química, ¿cierto? En los sustratos en los cuales se utiliza. La carne y otros productos más, soluciones de curado que se hacen. Bueno, muy bien. Hablemos de los hipocloritos, generalmente el de calcio y el de sodio. Los hipocloritos generalmente de calcio y sodio liberan ácido hipocloroso, que es un agente oxidante fuerte, siendo herbicidas potentes. Su efectividad se reduce en presencia de materia orgánica abundante. Los hipocloritos se usan para el tratamiento de agua empleada en las fábricas de alimentos, para beber, cocinar, refrigerar, o para desinfección de utensilios. Pueden adicionarse al hielo usado para el transporte del pescado o al agua de lavado de frutas y hortalizas. Los microorganismos son atacados por oxidación o por cloración directa de su proteína celular. Muy bien, estamos hablando entonces de este halógeno tan importante como es el cloro y su derivado, ¿no?
Fíjense que si yo tengo, voy a poner como título acá, hipocloritos, porque ya estamos hablando de otros conservadores, entonces para que separemos. Hipocloritos. Entonces, ¿cómo se llega a los hipocloritos? ¿Qué son los hipocloritos? Son sales. ¿De qué ácido son? A ver, díganme. Del ácido hipocloroso, ¿no es cierto? Entonces, vean cómo yo puedo tener clorogas en agua y puedo tener un efecto muy importante. Voy a frenar el desarrollo de bacterias. ¿Por qué? Porque voy a tener un ácido muy fuerte y un ácido muy débil. Ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. Puedo también tener yo otra forma de frenar a las bacterias. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Hipoclorito de qué? Vamos, Hipoclorito de sodio. hipoclorito de sodio, muy bien. Disuelto en agua se forma este hidróxido y también el ácido hipocloroso. Son muy utilizados estos hipocloritos. Luego voy a tener el otro hipoclorito. ¿Qué se llama este? Calcio. De calcio. Muy bien. Este es el más usado. El de calcio. Es un poco más caro este de acá, pero es más efectivo, más concentrado. Generalmente viene granulado. Entonces, al disolverse en agua, voy a tener este hidróxido y también, entonces, ¿cuál es la sustancia común en los tres casos? La sustancia común en los tres casos, Ácido clorhídrico. la sustancia común en los tres casos es Ácido hipocloroso. el ácido hipocloroso. Hipocloroso. Por eso dice acá, generalmente los hipocloritos de calcio y sodio liberan ácido hipocloroso. Estos hipocloritos liberan ácido hipocloroso. Agente oxidante poderoso, siendo herbicidas muy importantes. Entonces, todo el mundo hace mucho tiempo que se viene utilizando los hipocloritos. Y este es uno de los más utilizados, este de acá. Este también funciona bien, pero este es más efectivo, más lo utilizan. Su forma más común de manipularlo de forma sólida. Ya, este de acá. Entonces, un poco más caro, más concentrado, pero menos soluble que este, incluso. Este es menos soluble que este. Pero por su efectividad, este es el más utilizado, el de calcio. Entonces, en los tres casos se forma el ácido hipocloroso y al final esta es la sustancia efectiva. Esta es la sustancia efectiva. Muy bien. Y de acá. Las cooperativas de agua, por ejemplo, aquí en Santa Cruz hay, no sé, 30 cooperativas, un poco menos, un poco más. Todas utilizan esta sustancia de aquí. Algunas de repente utilizan esta, ¿ya? Pero la gran mayoría el hipoclorito de calcio. ¿Para qué? Como un margen de seguridad para garantizar de que no haya bacterias en el agua de consumo de la población, ¿no? El agua que se dispone, que disponemos acá en Santa Cruz, es de muy buena calidad química y de muy buena calidad microbiológica. Pero cada vez los pozos son perforados a mayor profundidad. De repente hace 30, 40 años habían pozos de 80 metros, 100 metros. Entonces el tema de la basura, de la contaminación de las corrientes de agua subterráneas, hace de que se perforen cada vez pozos más profundos, ¿no? Pensando en la mejor calidad del agua. Pero no hay contaminación así significativa de impacto
No. Aún así, ya las cooperativas utilizan este germicida. Por seguridad utilizan. Por seguridad. Para agregar al agua de consumo y que la población esté más segura, ¿cierto? Entonces, ahí se controla conociendo el residual de cloruro, por ejemplo. Ya esto está en la norma, que tiene que haber un residual 0,12 a 0,25 partes por millón de cloro, ¿no es cierto? O de cloruro. De cloruro. Quiere decir que si ustedes van a su grifo en su casa, toman una muestra de agua y hacen cloruro, determinan cloruro, tienen que encontrar valores aproximadamente así, en este rango. Si hay valores, si encuentran ustedes un valor así, entonces está bien. Nos quedamos tranquilos. No va a haber desarrollo de bacterias, quiere decir, o no. No hay riesgo de contaminación. Pero si encuentran 0, entonces hay riesgo de contaminación. Si encuentran 0,5, 0,6 acá, entonces mucho cloro se está agregando. De repente ya es insoportable esa agua, o una parte por millón. Entonces eso está en la normativa, esto de acá. Bueno, aquí quedamos, seguimos la siguiente clase. Seguimos la siguiente clase y así vamos a ir hablando de otros conservadores. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay consulta y pregunta? Vamos, me dicen.